Aló, aló, ¿se escucha? ¿Se escucha? Se escucha. Sí, tío. Ya, gracias. Gracias, Javier, gracias, Isidora. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan, chicos, chicas? ¿Qué han hecho? Nada. ¿Cómo que nada? Solo nada, Solo jugar en la Nada. Play. solo jugar en la Play. No esperaba menos Javier. Pues bueno, yo me quedo Pero es que dibujando nomás. Buena, Isi. no puedo hacer nada más, tío. Ah, está bien. Pueden jugar Buena, en la Play. buena. Buena, Seba, ¿cómo estás? Miren, Bien, pues. bien, obvio. Buena, Tommy, buena, Benja, Isidora. Mira, la Isidora está con Chupaya, qué buena. ¿Cómo que con chupalla, tío? Esto es Con sombrero, sombrero. no chupalla, ese Ah, es ya. distinto. La chupalla es de paja. Ah, ya es que de acá no se ve bien. Creo que son los pixeles. Ah, Con el sombrero, entonces. Gracias por la aclaración, Isi. La chupalla es amarilla. Ya, sí, sí, pues, verdad, la chuballa amarilla. Buena, pero está tirando pinta, pues eso es lo importante. Buena, Diego también está ahí. Ya, Está a falla. ver. ¿Cómo, Javier? Tiene falla. Eso, tiene facha. Fichita. Ya. Chicos, entonces, ya ha ingresado la mayor parte de sus compañeros. Bueno, entonces vamos a darle nomás. Bueno, les recuerdo, eh, tienen que mantener los micrófonos apagados durante la clase. La idea es que cuando vayan a hablar los vayan prendiendo. También les recuerdo que este es el Zoom gratuito. Eso quiere decir que dura 40 minutos aproximadamente la sesión. Por lo tanto, si nos quedamos cortos de tiempo, ustedes se vuelven a meter al mismo link. ¿Ya? Ya. Entonces, eso ténganlo claro. Si se acaba la sesión, se vuelven a meter al mismo link que les mandé con el keyword. Ya. Eh, Vamos entonces, chicos. ¿Qué vimos la clase pasada o la sesión pasada? tuvimos la visita del caballero del Museo de Arte Precolombino. Buena, exacto, eso ocurrió precisamente. Gracias, Isidora. ¿Y en qué consistió la visita del caballero del arte del Museo del Arte Precolombino? ¿Qué nos contó? ¿De qué nos habló ese día? Eh, Vamos, Tomás, vamos. Yo sé que tú del puedes. arte precolombino. Del arte precolombino, excelente. Mateo, en qué consiste el arte precolombino? Es el arte que estaba antes de Colón. Ya, bien. Bien, vamos acordando entonces. También hablaron del patrimonio cultural y el natural. Excelente. ¿Y cuál es la diferencia entre el patrimonio cultural y natural? El natural nace solo y el cultural se construye. Ya lo construye el ser humano, ¿cierto, Tommy? Bien. Entonces vamos tomando elementos. Eh, en primer lugar, hablamos del patrimonio natural y cultural. ¿Qué era el patrimonio? ¿Alguien se acuerda? Chan, chan. Las cosas características de un país. Ya, son cosas características. Como decía el hombre en la sesión pasada, son cosas importantes, ¿cierto? Son cosas importantes que un país o un pueblo, una nación, los identifica y trata de preservarlos. Por eso hablamos de patrimonio natural, que es como, no sé, las Torres del Paine, ya que son, digamos, un patrimonio que es importante para nosotros como chilenos, pero también está el patrimonio cultural, que es lo que inventa el ser humano, ¿cierto? Ahora lo mezclamos un poco con lo que dijo Mateo en torno a lo que es precolombino, porque es un arte que es importante para nosotros, pero porque es precolombino. Y él lo dijo
Pero quiero preguntarle a ver si alguien más se acuerda qué significa precolombino. Por ejemplo, el Benja Salas. Benja. Parece que el Benja no está en este momento acá con nosotros. O el Seba. Chan, 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 chan. Entonces llegó Julián. Ah, mira, están hablando todos por el chat. Disculpe, no había visto ya. Yanela, tío, no puedo prender el micrófono. Isidora, yo no puedo decir nada porque no estuve. Bueno, está bien. Matías no explicó el arte precolombino, no se explicó el arte precolombino. Bien, Matías. Hola, antes de Colón. Silencio incómodo total. Ya. Yo antes de Cristóbal Colón. Exacto. Todo lo que dice el Sebastián, el Matías, el Tomás y el Benja es correcto. ¿Ya? O sea, el arte precolombino, como dice el Benja, es una denominación que recibe un conjunto de obras artísticas e intelectuales, sí, pero que están relacionadas con este arte que es previo a Cristóbal Colón, antes que llegaran los europeos, es decir, ¿ya? Antes que llegaran los españoles, los ingleses, los franceses, los portugueses, todos ellos, todo lo que crearon los pueblos originarios, ¿ya? Las culturas de América, es considerado como arte precolombino. Entonces, muy bien, chicos. Solo quería retomar desde ahí. Hoy día vamos a trabajar en torno a la guía número 8. ¿Quién la fue a retirar ya? ¿Quiénes la tienen? La Isi, Yo. el Juan, Yo el la Tommy, tengo, pero no la he iniciado. el Mateo, la Yanela, la Renata, el Benja. Perfecto. ¿Alguien todavía no la retira? ¿El Cristian? El Renato no, el Benja Aranguis tampoco, la Isidora Díaz tampoco. Ya, perfecto. Ya, Tomás Razo tampoco. Entonces, bueno, las personas que no tienen la guía todavía, igual aprovechen la clase porque la vamos a ir trabajando, ¿ya? Entonces vayan tomando nota, las personas que sí tienen la guía, ocúpenla al lado porque vamos a ir resolviendo algunas de las preguntas que están ahí, ¿ya? Vamos entonces a ver qué es lo que plantea un poco esta guía. La guía número 8, bla, bla, bla. Nombre de la unidad, complejización de las primeras sociedades. Seguimos la misma unidad. Contenido, la revolución del neolítico. ¿Ya? Objetivo, identificar los principales aspectos de la revolución del neolítico. ¿Ok? Ahí, bueno, la pregunta inicial con la cual siempre iniciamos las guías. Según lo trabajado en la actividad anterior, mencioné las 3 teorías o rutas por las cuales cruzó el ser humano hacia América. Desarrollo de la actividad. Aparece nuevamente esta línea de tiempo, ya la vamos a trabajar. La historia la haré hoy. Genial, Tommy, porque aprovechen de hacer ahora la guía, ya que van a tener el contenido fresco. Entonces vamos al tiro a la actividad. Les doy un tips como recomendación. Cada vez que tengan una guía o que tenga texto o cosas por el estilo, vayan primero a las preguntas. Vean qué les están preguntando y después lean el texto. ¿Ya? Dice, responda a las siguientes preguntas en su cuaderno. 1. Realiza un cuadro comparativo entre el paleolítico y el neolítico, señalando 5 características de cada uno. ¿Ya? Eso en teoría lo vimos anteriormente, que era el neolítico y que era el paleolítico, pero para reforzar ese contenido vamos a dejar 2 videos. Ustedes copian esto, ya esto mismo lo copian y lo pegan en YouTube. Este también. Y ahí van a sacar las características. 2. Tío, le digo un problema, tío.
Dígame, Mateo. Que los que lo hacemos por física, la guía, la tenemos, yo normalmente copio el link letra a letra en el buscador para poder encontrar los videos. Ah, claro. Sí, eso es lo que tienes Sí, que hacer. a mí también me pasa eso y de vez en cuando no lo encuentro. Me aparece error o video no encontrado. Ya. Sí, ese es el problema. Sí, a veces ocurre, chicos. Ya, cuando ustedes tengan problemas con eso, me mandan un mensaje. Ya ustedes tienen mi contacto, tienen varios contactos, tienen correo, Facebook, WhatsApp, así que pueden buscarme por ahí. Ahora, en este caso, tampoco es tan complicado porque buscan el Paleolítico, 5 cosas que deberías saber, slash historia para niños, y digamos, les va a salir al tiro. Hay pocos videos que tienen un nombre tan preciso como este. Ya, este nombre es muy preciso. Entonces les va a aparecer. Ya, entonces en el caso de Mateo y no me acuerdo, no sé quién más habló por ahí, creo que la Miriam, si tienen problemas con algún video me escriben, ¿ya? Ok, tío. Okidoki, okidoki. Entonces, esa es la pregunta número 1. Pregunta número 2, ¿cuál es la diferencia entre nómade y sedentario? ¿Ya? Y número 3, ¿qué se dice? O sea, ¿por qué se dice que la agricultura y la ganadería trajeron consigo una revolución para el ser humano? De algunos ejemplos. Algunos ejemplos quiere decir que son más de uno, ¿ok? O sea, ¿por qué es una revolución? ¿Qué cosa revolucionó, digamos, en la forma de vivir del ser humano? Porque acá hay un cambio súper drástico cuando aparece la agricultura. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo primero va a ser, les voy a leer un poco la guía, ¿ya? Que está presente acá y les voy a explicar entonces eso mismo en torno después a un pequeño power. Volvemos acá al inicio. La revolución del Neolítico. Aparece la línea de tiempo. Más abajo dice, la línea de tiempo anterior, ¿te parece conocida? Bueno, debería porque es la misma línea de tiempo con la que hemos trabajado hace un par de días atrás. Ahora la estamos retomando para que quede mucho más claro el paso del Paleolítico al Neolítico. Si no sabes dónde se ubican el Paleolítico y el Neolítico, vuelve a observar la línea de tiempo, ¿ya? Paleolítico es esta etapa, Neolítico es esta otra. Como Como se puede observar en la imagen anterior, el paleolítico corresponde a la etapa más larga de la historia de la prehistoria y de toda la historia de la humanidad. Es la etapa en la cual el ser humano comienza a evolucionar y crea sus primeras herramientas. Su nombre significa piedra antigua o piedra tallada. ¿Ok? Bueno, eso tiene que ver un poco con eso, porque están aprendiendo a usar herramientas, entonces están aprendiendo a pegarle a las piedras para crear herramientas, ¿ya? Le están dando forma. Por otro lado, tenemos el Neolítico, una etapa mucho más corta, pero no menos importante. De hecho, en esta etapa el ser humano desarrolló progresos tecnológicos y culturales de gran importancia para su historia, tanto así que se le ha llamado como la revolución del Neolítico. ¿Ya? La revolución del Neolítico fue generada gracias a la invención de la agricultura y la ganadería. Esto significa que los seres humanos habían desarrollado la capacidad de plantar y cosechar su propio alimento y de domar animales salvajes para uso doméstico. Ya eso es súper importante, lo vamos a ver ahora más en detalle. El impacto de esto es que los seres humanos ya no dependían de la suerte para comer, ya que ahora podían producir alimento de sobra. Entonces, una característica súper importante es esa, que ya no dependían, digamos, de la suerte, sino que ahora el ser humano producía su propio alimento y podía guardarlo, almacenarlo. Dice, también cabe mencionar que junto con el Neolítico los seres humanos dejaron de ser nómades, es decir, que vivían viajando de un territorio a otro y comenzaron a ser sedentarios, es decir, que comenzaron a establecerse en un solo territorio para vivir. Gracias al sedentarismo, el ser humano tendrá tiempo para manejar y experimentar con la cerámica y con tejidos como los objetos que se pueden apreciar en estas imágenes, ¿ya? Y ahí es cuando empezamos a hablar, mezclar un poco este contenido de la prehistoria también con algo que está ocurriendo en América, porque vemos, por ejemplo, esto que es un jarro pato, que tiene que ver con ¿cómo se llama este? Con la cerámica que hacían algunas culturas, en particular los diaguitas en Chile,
y, por ejemplo, el telar, que lo hacían los incas en Perú, ¿ya? Por último, pero no menos importante, es gracias al sedentarismo que se generó un cambio en la forma de organización social. Comenzaron a surgir las primeras aldeas y con el tiempo las primeras ciudades, como aparece en esta imagen, ¿ya? Entonces, eso, chicos, como ayudándolos un poco a leer lo que decía la guía, se explica bien, se explica súper detallado la revolución del Neolítico y se explica súper detallado lo que, digamos, por qué es una revolución. Ahora, entonces, yo les voy a preguntar, sí, voy a dejar la pregunta abierta y después voy a ir haciendo preguntas individuales a cada uno. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en el Paleolítico? ¿Qué pasaba en el Paleolítico? ¿Qué características tenía? Empezaban a crear sus propias herramientas. Perfecto, empezaron a crear sus propias herramientas. El Paleolítico es la primera etapa, recuerden, la primera etapa desde que aparece el ser humano en la Tierra. Ya, gracias, Tommy. ¿Alguien más quiere complementar con algo que haya escuchado dentro de lo que aparecía en la guía? Ya, el Benja da un comentario que es importante, pero no es correcto, ¿ya? Dice, ya sabían sembrar. ¿Y por qué no es correcto, Benja? Porque cuando aprenden a sembrar es en el Neolítico, no en el Paleolítico, ¿ya? Acuérdense, Paleolítico es la primera etapa, Neolítico es la segunda etapa. Pero está bien que te la hayas jugado, porque así quedan claro, digamos, cuando un conocimiento está así como medio extraño o no quedó claro perfectamente, cuando lo planteas, lo vamos resolviendo. Ya. Chiquillos. Bueno, esto era como una de las preguntas que se había dado en una de las guías, que decía, ¿por qué el concepto de prehistoria ha sido y es discutido desde el punto de vista académico? Creo que lo recuerda. Tomás Razo dice, en el Paleolítico ya almacenan la comida. Error, Tomás, eso ocurre en el Neolítico. Por eso es una revolución, ¿ya? Pero bien que te la hayas jugado. Bien, como les digo siempre, equivóquense, porque cuando se equivocan, así les hace clic también. ¿Ya? Nosotros partimos entonces con esta pregunta en una de las guías. Decía, ¿por qué el concepto de prehistoria ha sido discutido? Dice, porque desde un punto de vista académico el concepto de prehistoria ha sido discutido debido a sus imprecisiones. El ser humano no apareció al mismo tiempo en todos los lugares, ni tampoco descubrió la escritura a la vez. ¿Ya se acuerdan? Esa era la respuesta correcta, está en el texto y la mayoría me la escribió bien. Esto que está escrito acá está bien. Ya, al tiro te respondo, Matías, y al tiro tomo la respuesta de Tomás. Hacemos esta precisión antes de continuar con el tema del Paleolítico y del Neolítico, porque justamente nosotros estamos en este momento mezclando, digamos, elementos de la América, ya de algunas culturas de América, con algunas culturas de Europa o África. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que en algunos casos hay culturas que, no sé, están en el Neolítico, se podría decir desde este punto de vista, o del Paleolítico, están en el Paleolítico cuando llegan los españoles que ya están, digamos, súper civilizados, entre comillas, que ya tienen un desarrollo tecnológico súper grande. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar culturas que son nómades, vamos a encontrar culturas que son tribus, pero se ve, digamos, todo este cambio o todos estos elementos que uno habla de la prehistoria, están acá. Entonces, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿los habitantes de América, antes de que llegara Cristóbal Colón, vivían en la prehistoria? ¿Sí? Entonces, por eso uno puede decir
en verdad sí, hablar de prehistoria es súper impreciso, depende de dónde lo tomemos, pero bueno, es una referencia. Acá Tomás dice, en el Paleolítico ya almacenaban comida, la traición, la decepción. En el Paleolítico, digamos, en el paso del Paleolítico al Neolítico comienzan a almacenar la comida. ¿Ya, Tomás? Porque ese es el gran cambio. Ese es el gran cambio y esa es la gran revolución. El Matías dice, tío, tengo una duda. ¿El Paleolítico es donde hacen las herramientas? Exacto. En el Paleolítico, volvemos atrás, es la primera etapa de la humanidad, como sale en esta línea de tiempo. Eso quiere decir que acá comienza la evolución, que nadie lo dijo, ojo, hasta que llega al Homo sapiens. El Homo sapiens, bueno, y durante toda esta evolución comienzan a utilizar herramientas como puntas de flecha, como empiezan a hacer todos esos elementos, ¿ya? Lo vamos a trabajar más en detalle también. Y acá está el Neolítico, que son, digamos, un periodo de tiempo mucho más corto, pero que va a ser súper importante. Otras características del Paleolítico, también imágenes que aparecían en su guía. ¿Qué se puede interpretar de estas imágenes? La mayoría respondió bien, así que yo creo que me la pueden responder esta. Supervivencia. Exacto. ¿Quién dijo eso? El Tomás Razo. Bien, Tomás. Un elemento súper importante que es parte del Paleolítico es la supervivencia. Hay que sobrevivir. ¿Y qué había que hacer para sobrevivir, Tomás? Comer y ¿cuánto se llama esto? Defenderse de Defenderse. los Ya. depredadores. Defenderse de los depredadores, ya. ¿Y para comer qué tenías que hacer? Cazar. Exacto. Exacto. Al tiro, Tommy, doy con tu complemento lo que tú estás diciendo. Lo que dice Tomás Razo en este caso es correcto. Para poder sobrevivir había que cazar. ¿Ya? Entonces estamos hablando que en el Paleolítico las culturas eran principalmente, vivían de esto, de la caza. ¿Ya? Otro elemento que se puede interpretar de acá es que aprendieron a dominar el fuego para cocinar sus alimentos, digamos un elemento que fue importante también para la evolución. Y como dice el Tommy, también aprendieron a hacer pinturas, ya que es conocido como el arte rupestre. Pero acá entonces un elemento importante es que tenían que cazar para sobrevivir, supervivencia, como dice el Tomás. ¿Ya? Además se plantea otro elemento. ¿Cómo vivían, digamos, las personas del Paleolítico en un solo lugar o migraban? Vivían en un solo lugar. ¿Quién dijo eso? Bruno Galás. Ya. Bruno, tu respuesta es incorrecta. Ya, pero bien que te la hayáis jugado. En este caso, en el Paleolítico, no vivían en un solo lugar, migraban. Por eso decíamos que son personas nómadas, ¿ya? Se iban en grupo, exacto. Una persona nómade, o sea, un grupo de personas nómades, digamos, son personas que viajan constantemente, ¿ya? No tienen una casa, no tienen un lugar donde llegar. Siempre están viajando, buscando alimento, precisamente, ¿ya? Son grupos de cazadores que buscan alimento. Lo más probable es que las personas que llegaron a América, los primeros que llegaron a América, eran grupos cazadores, grupos nómades, que estaban buscando alimento y llegaron acá y empezaron a establecerse acá. Pero fueron estos grupos que después empezaron a dominar, digamos, la agricultura. Acá, chicos, tienen una foto de una cultura americana que se llama Selknam. No sé si alguien los conoce, o los Jonas, que sí, como dice el Bruno, iban en grupo. Y digamos, tienen esta característica de ser nómades. Cuando llegaron los españoles, ellos todavía eran nómades. Viajaban, digamos,
vivían en botes, la mayor parte del tiempo, del año, vivían en botes donde tenían que conservar, digamos, el fuego para no morirse de frío, y llegaban a ciertas costas donde se establecían cada cierto tiempo. Y digamos, también bajaban de sus botes para poder alimentarse de ballenas que estaban varadas y para cazar. Pero este es un ejemplo de grupos nómades que existían todavía. Este pueblo originario se conoce como extinto en este momento, por si acaso. Creo que la última persona que era directamente Selknam murió el siglo pasado. ¿Ya? Ahora se quiere un poco preservar y quieren revivir un poco de su cultura, de su lengua, pero ahí está en veremos. Sí, como dice el Tomás, son como las personas que aparecen en la primera película de la Era del Hielo. Esos son grupos nómades porque precisamente están viajando. No viven, digamos, en un lugar establecido. Tienen carpas para protegerse del frío. Dice el Tommy, tío, uno de los dos grupos hacían cosas con la piel de los animales que cazaban. Ya, eso, digamos, lo aprendieron a hacer justamente los grupos del Paleolítico. Cuando aprenden a cazar, no solo se comen su alimento, sino que aprenden también a vestirse con ellos. Pero ojo que cuando se cambia, pasamos al Neolítico, van a haber cosas que se van a conservar, como por ejemplo eso, el tema de las pieles. Luchando desde hace 20 minutos, por eso no puedo entrar. Ah, la Ángela, profe, la Agustina, ya. Ya no hay ningún problema entonces con la Agustina. Recuérdame, Ángela, eso sí, cuando pasemos la lista, por favor. Chiquillos, y acá entonces llegamos al Neolítico. Llegamos al Neolítico, la gran revolución. El Neolítico, en el Neolítico se aprende a sembrar y se aprende a cosechar. ¿Ya? Como decía en la guía, a partir de este momento el ser humano va a poder dominar, digamos, la producción de su alimento. Entonces, van a poder plantar, digamos, maíz, arroz, entre otras cosas, y no van a tener que depender del azar, de la suerte. Porque muchas veces cuando los cazadores tienen que rastrear al animal y tienen que encontrarlo. Si no lo encuentran, pueden pasar muchas semanas, muchos días, no muchas semanas, muchos días sin poder comer. Entonces cuando encuentran una presa es como un festín. Pero, digamos, no todos los días van a poder cazar, porque tal vez no todos los días tengan para comer. ¿Ya? Y digamos, por eso también vivían en familias, en grupos pequeños. Pero, a diferencia de eso, cuando se domina la agricultura, las personas pueden guardar, pueden guardar, digamos, parte de su cosecha. Y pueden comer un día esto, un día lo otro, un día arroz, un día poroto, y así se lo van intercambiando. ¿Ya? Entonces, por eso, digamos, va a generar una revolución. Además, esta revolución, esta dinámica de poder guardar el alimento va a permitir que pueda haber muchas más personas, ¿ya? Entonces van a aparecer las aldeas. ¿Por qué? Porque ya no va a ser necesario que vivan en grupos familiares pequeños que algunos mueren, otros sobreviven por el tema de que, ¿cómo se llama?, no hay alimento siempre, sino que ahora van a poder sobrevivir y van a estar las condiciones para que las personas sobrevivan y se van a ver aldeas. ¿Ya? Y eso es otro elemento importante, que se deja entonces de ser nómade y se comienza a ser sedentario. ¿Ya? Sedentario quiere decir que se establecen en un solo lugar. Nómade, que migran, que viajan constantemente. Entonces, con la agricultura también comienza la ganadería, van a empezar a domar animales, también para el uso humano, para comerlos o para otro tipo de temas, pero ya van a ser parte, digamos, de esta aldea. Ya, nos van quedando 10 minutos, entonces vamos a ir finalizando. ¿Ya? Y
algunos elementos, como se plantea en la guía, que van a aportar, digamos, este sedentarismo que se generó gracias a la agricultura, es que el ser humano va a poder darse tiempo de hacer otras cosas y no solo, digamos, caminar y sobrevivir, sino que van a poder crear, inventar con la cerámica. Ya, por ejemplo, acá hay unos, como se ven, unas imágenes de jarrones, el jarro pato y el jarro zapato, que son jarros de la cultura de Aguita, como les decía, pero no solo esta cultura va a crear jarrones, sino que van a ser, digamos, la mayoría, por no decirlas todas, las que pasen, digamos, al sedentarismo. También van a empezar a dominar el tema del telar, crear telas. ¿Ya? Cuando empiezan a crear telas van a comenzar a trabajar entonces su ropa. Y digamos, el paso al sedentarismo, gracias Julián, el paso al sedentarismo va a permitir que los seres humanos, en un tiempo más, dominen incluso los metales. Porque esto requiere, bueno, ustedes saben que el trabajo con metales requiere que se funda el metal y que se golpee. Entonces, digamos, al estar en un territorio, en unas casas, en una aldea, van a tener el tiempo de poder investigar y descubrir cosas nuevas. Entonces, ahí se va a dar paso a la edad de los metales, que va a mejorar las armas. Chicos, silencio con el micrófono. Y también va a permitir mejorar entonces las herramientas. Ya con esto es lo último, con la edad de los metales, vamos a pasar a las grandes civilizaciones. Que eso ya es lo último de la escala evolutiva del ser humano, se podría decir. Las grandes civilizaciones, a diferencia, digamos, del neolítico o del paleolítico, el paleolítico eran grupos humanos que vivían como en clanes familiares. Ya no más de 20 personas, se iban migrando de un lado a otro. En el neolítico encontramos las primeras aldeas, ya las primeras casas, y después estas aldeas van a pasar a ser pueblos, y después de pueblos van a empezar a ser civilizaciones, ciudades, van a crear ciudades, y con ciudades van a crear templos gigantes, van a haber emperadores, reyes, clases sacerdotales, un gran manejo del conocimiento, y además van a comenzar a dominar a otros pueblos, a esclavizar a otros pueblos, ¿ya? Como se muestra acá, lo hacían los egipcios con los hebreos, lo hacían, digamos, los aztecas con otros pueblos que eran aledaños a su territorio, los romanos, los griegos, etc. La esclavitud comienza, digamos, entonces con el tema también de la aparición de las civilizaciones. ¿Ya? Entonces, chicos, chicas, con eso terminamos un poco la explicación de la guía. Ya, nos quedan 6 minutos. Lo más probable es que tengamos que abrir entonces nuevamente el link para poder pasar la lista bien. Así que antes de terminar esta parte, voy a hacer unas preguntas. Le voy a preguntar a la Isidora Mesina y le voy a preguntar a la Martina Mallea. Ya, Isidora, ¿qué significa nómade? Y a la Martina, ¿qué significa sedentario? No, que nadie más responda, por favor, pues le estoy preguntando a las chicas. Nómade significa que viajan a muchos lugares y no tienen un lugar exacto. Ya, excelente. Esa es la respuesta. Que no tienen un lugar exacto para vivir. ¿Cierto? Que viajan constantemente. La Martina dice que, a ver, tiene malo el internet y no escucha, no se le escucha bien. Ya, entonces, ¿a quién puede ser? Al Renato Galde. ¿Y qué es ser sedentario? ¿O un grupo de humanos que son sedentarios? Que viven en la aldea. Perfecto. Viven en aldea, ¿cierto? Se establecen en un solo lugar. ¿Ya? Entonces, ese es el gran cambio y la gran revolución que genera la agricultura.
Ya. Chicos, vamos entonces a terminar con la clase de ahora y voy a cerrar esta pestaña, este link del Zoom, y vamos a pasar la lista en el siguiente, ¿ya? Para que después no se nos corte. Entonces, ustedes, chicos, vuelven a abrir el mismo link que le mandé al tío Igor. Ya, Matías, está bien que esté malo el internet, pero tenga ojo con lo que dice. Ya. Entonces, todos vuelven a abrir el link.